Bueno, hoy vamos a tocar Santiago 4:4. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Santiago 4:4. Dice así la palabra del Señor: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vemos acá, como lo dice este versículo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y primeramente tenemos que saber el contexto del cual estamos viniendo, en el sentido de que ayer tocamos mucho la codicia, dice matar, arder, envidia, y tocamos un poquito que en ese versículo tocan los deseos insatisfechos de las personas, lo que lleva a conseguir a cualquier precio la eliminación de todo lo que se opone ante nuestro deseo insatisfecho. Entonces ahí es que dice codiciar, matar, arder de envidia, por causa de que uno codicia y no puede alcanzar. Entonces esos deseos malos, deseos egoístas, como dimos el ejemplo ayer, llevan, con los 3 ejemplos que dimos, llevan al asesinato, a la eliminación de cualquier persona que se oponga a lo que queremos alcanzar. En el caso de ayer tocamos el caso de David, que tomó la mujer de Urías y no dudó, no le tembló el pulso en mandarlo a matar. En el caso de Nabot también, que tenía su viña, no dudó tampoco acá, más bien no dudó su esposa Jezabel, y él lo quería conseguir a cualquier precio, siendo que tenía todo, siendo que muchas veces simplemente es para darse un gusto, un placer, y no ver que esas personas que tenían, en el caso de Nabot, simplemente una viña, una heredad, no se la quiso vender, y en el caso de Urías Eteo tenía la única, o sea, su mujer, lo único que tenía, ¿no? David tenía todo un harén, vamos a decirlo así, tenía su esposa, pero aún así tomó de la ajena. Entonces así es, la codicia es un deseo insatisfecho, y por más que tengamos todo, siempre vamos a estar insatisfechos, porque lo refiere la palabra, deseo insatisfecho, porque no va a llenar nada nuestra vida si nosotros no tenemos justamente el freno de la palabra, no llena la palabra nuestra alma, siempre vamos a tener un vacío espiritual ahí que va a estar inconforme, y que siempre todo lo que ve va a querer ser dueño, va a querer obtenerlo, pero no mide consecuencia. Entonces de ahí es que trae mucha destrucción a otras vidas y a la vida propia de uno, ¿no? Porque la codicia, por la codicia mismo, por querer llenar con las cosas, placeres, como tocamos ayer, del mundo, no vas a conseguir llenar tu alma. Y quería poner en contexto también, tal vez ayer no sé si lo mencioné, pero cuando hablamos de codicia, cuando hablamos de placeres del mundo, más bien, porque así fue la traducción original, hay placeres y placeres. Hay placeres que nos damos en la vida, ¿no? Pero no haciendo daño a otro. Y hay placeres según la carne, en el sentido de destruir a cualquier persona, destruir familias. Y hay cosas que según la voluntad de Dios, cuando tocamos ayer de Santiago, el que tenga falta de conocimiento, pídala, que Dios da abundantemente y sin reproches. Si vamos a Eclesiastés, por ejemplo, dice, hay personas que el Señor dice, le da, dice, y la facultad de disfrutar con ellos, dice, le da la riqueza. Pero hay personas que no le da la facultad de disfrutar con ellos la riqueza. Le da la riqueza, pero no da la facultad de disfrutarla. Y ahí entra, hermano, si estamos en la voluntad del Señor, el Señor, esos pequeños placeres tal vez que no se tocó por ese lado, nos va a dar el Señor. Pero cuando hay codicia, entonces puede ser que obtengamos, pero ¿a qué precio? ¿Y quién te lo va a dar? ¿De la mano de quién viene esa oferta? Entonces ahí tenemos que entender que tenemos que separar bien, no haciendo daño a nuestra alma, ni el alma de los demás, ni el alma de nuestra familia. Entonces es una decisión que el Señor puede acompañar.
Porque un placer, a ver, vos podés tener como un placer, comerte, por ejemplo, un fin de semana, una buena comida, un buen asado, darte un buen descanso o unas buenas vacaciones, pero siempre y cuando vos cumplas con el Señor y no dañes a nadie. Entonces, desde ahí es que el Señor va a permitir, aunque vos no lo vas a tomar como simplemente un placer, sino que vas a tomar por cuestión de la vida para agradecimiento para el Señor. Y por el otro lado está el que hace daño, eso, lo que hace daño, lo que vacía nuestra alma, que pensamos todo el día, bueno, eso es una codicia en sí nociva que nos perjudica. Y dice acá la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bueno, y esta palabra en sí, amigo, habla de amistad con el mundo. Y esto deriva de una palabra que en griego es filia, pero a su vez deriva de otra palabra, fileo, que quiere decir amar, tener afecto, tener, incluso besar. Entonces, nosotros cuando codiciamos el pecado, los placeres del mundo, las maneras del mundo, como lo dice acá, entonces ahí amamos las cosas del mundo, nos constituimos en amigo del mundo y enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en conformidad con el mundo. Cuando te toma las maneras del mundo, entran en tu pensamiento, ahí es que empezás a amar y empezás a tener esa comunión con el mundo, estar en acuerdo con los parámetros del mundo, con la sociedad, con la forma de pensar. Y lógicamente, como tocamos ayer, empieza a entrar los celos, la rivalidad, la competición y el homicidio. Y entonces en ese sentido te vas a mover conforme a qué? Conforme a lo que pensás, la lógica de lo que te lleva al pensamiento de ser amigo del mundo para conseguir. Y entonces dice acá la palabra también, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, justamente ese no sabéis. Entonces le está haciendo una pregunta ahí, pero ellos saben, porque dice, en la palabra dice, eso lleva a la pregunta. O sea, no sabés o no leíste, ¿acaso? Dice, no leíste, no saben, no escucharon, porque Santiago le está diciendo, ustedes saben, en realidad cuando le dicen no sabéis, ustedes saben, porque la palabra le indica que es pecado esa codicia, ese deseo del mundo, esa amistad con el mundo, el alineamiento con el mundo, las maneras del mundo en que ustedes están amando, amistad, amar, tener afecto por el mundo. Entonces lo llama con esa palabra al arrepentimiento, porque todos los que son amigos del mundo, entonces son enemigos de Dios. Hay cosas que Dios no permite. Esto es una relación matrimonial para nosotros. Por eso dice mujer, o sea, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque ¿a quién le debemos nuestro amor o nuestros pensamientos? Es a Cristo. Nosotros para Dios, para el parámetro de la palabra, entonces vivimos para Dios. Dice en la palabra, que tal vez lo vamos a agregar en estos días, dice que no ha desposado con un solo esposo. O sea, desposar es casar, unir con un solo esposo. En este caso tenemos la unión con Cristo a través de su sacrificio, arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, para que vivamos con Él. Dice que somos creados para buenas obras. Entonces muestra una unión espiritual en que el Señor quiere que estemos unidos con Él y vivamos para Él. Yo creo que cualquier matrimonio, en lo natural, si hay un tercero en discordia, creo que al marido no le va a gustar, y viceversa, a la mujer tampoco le va a gustar que haya una segunda, ¿no? Entonces el matrimonio es para dos, matrimonio, unión de dos personas, eso quiere decir matrimonio, justamente acá entra la palabra, como dice, adúltera. Entonces, en vez de abrazar a Dios, ¿a quién abrazamos? Al mundo. Estamos unidos con el mundo, en el pensamiento, alineado, comportado. Y ahí es que tenemos que ir pidiendo perdón, confesar nuestros pecados cuando tenemos pensamientos adúlteros, según la palabra. Pensamiento de querer estar con otra persona que no nos pertenece, porque nuestros pensamientos o nuestra vida tiene que pertenecerle a Dios y tiene que estar alineado con Dios. Entonces,
vemos que justamente ahí apunta la palabra. Y hoy es, por ejemplo, bueno, a veces yo cuando voy en realidad, por mi trabajo, yo observo las personas, cómo van caminando, y lo que veo me parece muy simpático a mí, ¿no? Muchas personas que son ancianas y andan de la mano y se dan besitos, se dan piquitos. Personas que tienen 70, 80 años, increíble. Y digo, qué tierno que son, qué lindo que queda, ¿no? Qué lindo. Y digo, prácticamente se unieron, o ese amor es eterno hasta la muerte. ¿Cómo es ese sentimiento, ¿no? A veces me lleva a preguntarme también, digo, del otro lado, ¿quién será? O sea, ¿cómo vamos a ver a esa persona? Cristo mismo lo dijo, que en el reino de Dios dice que no se darán en casamiento. Yo no sé cómo vamos a ver en esa relación, porque eso es lo que me lleva a pensar muchas cosas, a cuestionarme. ¿Cómo vamos a ver a nuestros parientes, a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestro padre, allá en la presencia de Dios? ¿Cómo va a ser del otro lado? ¿Será simplemente que va a ser la unión con Dios? Vamos a reconocerlo por un momento y nada más, porque es un estado de el alma con el Creador, y nada más. Y nada más, ¿por qué? Porque si no, ¿quién sería el marido? ¿Quién sería la mujer? Si hay una viuda, ni hablemos de segundo matrimonio, si hay una viuda, ¿con quién va a estar con los maridos? ¿Va a haber una relación así familiar? Entonces eso me lleva a plantearme, digo, y tal vez también con los hijos no sea así, digo, simplemente como somos almas del Señor, creados por el Señor, directamente vamos a ser nosotros con el Eterno y vamos a sentir un amor eterno, una felicidad eterna. Tal vez sea así, uno no estuvo del otro lado para volver y explicarlo a esto, pero me lleva a replantearme muchas cosas, ¿no? ¿Cómo será que va a ser nuestra relación? Bueno, en este sentido son cosas que tal vez algún día me va a dar el conocimiento del Señor, por la palabra no lo encuentro, o no se me abre el entendimiento, o son cosas que jamás, en realidad, por no estar escrita en la palabra, no vamos a tener la respuesta, salvo que pasemos para el otro lado. Y dice así la palabra, Ezequiel 16:32. Ezequiel 16:32. Dice esto: mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraño. Este párrafo simplemente, de Ezequiel 16:32, que en lugar de su marido recibe a extraño. Esta es la comparación del pueblo de Dios. En este versículo nos dice, la compara con una mujer adúltera. Entonces, esa mujer adúltera que dice que recibe a extraño. Y acá es cuando cabe la pregunta: ¿a quién recibimos nuestros pensamientos? ¿Cómo actuamos? ¿Quién estamos recibiendo? ¿Con quién estamos en amores? Me lleva este versículo a pensar, a meditar un poquito en nuestra condición. Y la mujer adúltera, como si usted lo lee en el 16:32, un poquito más arriba, tiene una diferencia con la ramera. La ramera dice, te comparé con la ramera, y dice, no fuiste igual a la ramera, porque la ramera recibe presentes de sus amantes. En cambio, tú le diste tus presentes, tus dones a ese amante. Mirá cómo es, ¿no? Porque muchas veces nosotros, nuestra alma, si está adulterando, ¿qué recibe del mundo? Del mundo, cuando estamos viviendo para Cristo, cuando tenemos un marido, Satanás lo único que te hace es sacarte o prometerte, pero no te da nada. Y vos le estás ofreciendo tu vida, le estás ofreciendo presente. Le estás ofreciendo las cosas que tal vez no se las das a tu marido, o sea, la vida, pero como dice, presentes, dones. Y he escuchado casos, ¿no?, de personas que estaban con otras, y mujeres que estaban con otros hombres que no les corresponde, sus amantes, y le compraban cosas, tal vez no recibían nada de esa persona, de ese amante, pero sí le compraban cosas para regalarle. Mirá lo que llega, ¿no? Cómo uno se brinda al amante y se compara con la mujer como si que yo te voy a ser fiel toda la vida, no te voy a engañar. Habla así, ¿no? La mujer adúltera muestra su manera de comportarse siendo fiel y no sacándole ningún tipo de provecho a ese amante.
sino que le da. Entonces, esta es la misma comparación que utiliza la palabra, porque así se da en el mundo, y así también lo refleja la palabra, que la mujer adúltera, en lugar de, por lo menos, estás entregando tu vida a sacarle, como lo hace la ramera, un presente, un provecho, sacarle beneficio para su vida, cobrarle, digamos, bueno, tenés que poner tanta plata acá, si vos querés mi cuerpo, pero, sin embargo, no. La adúltera lo que hace es brindarse, se brinda gratuitamente, no recibe nada y por el contrario brinda. Entonces ahí está la diferencia. Y cuando nosotros estamos en amor con Satanás, de la misma manera sucede. Satanás te promete una cosa a la otra, vos le brindás tus pensamientos y después quedás vacío, vacía, en tu mente, sin paz, sin gozo, sin nada de lo que querés lograr, te sale todo trunco, se te van cortando todas las metas, parece que no hallás un camino, así que tengo una salida. ¿Por qué? Porque son promesas. Cuando vivimos en parámetro con el mundo, nada se nos da. ¿Por qué? Porque así es el amante. Así es la vida del adúltero, no recibe nada de su amante. Y dice así en Mateo 12:38, Mateo 12:38, dice así: entonces respondiendo algunos de los escribas y fariseos, diciendo, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Vemos acá la palabra? No le será dada señal, le dice a los fariseos, que ellos pedían señal, pedían milagros, pedían ver esos milagros que acontecieron en los años de Moisés, como abrió el Mar Rojo, cómo se produjo distintos milagros, ¿no? Pero dice, señal no le será dada sino la del profeta Jonás, que se refiere acá a la crucifixión. Vemos que Jonás, ¿qué estuvo? 3 días en el vientre del pez, ¿no? Y el Señor estuvo 3 días en el sepulcro, ¿no? Entonces hace la comparación, la analogía esa, y dice, no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Pero acá es lo que justamente nos hace hincapié la palabra, los adúlteros pidiendo los milagros de Dios. Y no lo van a tener, no lo van a tener, porque así es un alma adúltera, pide milagro, exige milagro, quiere, desea, alcanza, codicia, pero no es fiel. No hay humillación, no hay pedir perdón, no hay relación con Dios. Entonces le demanda con una persona que no convive. Es lo mismo que vos una mujer, ¿no? Vaya y le exija al marido de otra mujer que la mantenga, o a un vecino, por decir algo, ni siquiera hablamos de adulterio. No, porque el que le corresponde es la persona con quien está conviviendo, ¿o no? Entonces, a ese hombre exigirle. Y vemos que justamente los escribas y fariseos estaban muy alejados de Dios en sus pensamientos. Entonces, ¿cómo le podían exigir cuando no había una convivencia? Cuando no había vivir bajo un mismo techo, en lo espiritual estoy hablando. Entonces, no podés tener los milagros cuando tus pensamientos están lejos. No podés tener la protección, no podés tener los beneficios del Señor. Entonces, de ahí es que uno realmente para vivir en comunión con Dios va a tener que confesar todos pecados que nos apartan, todos pensamientos que nos hacen adúlteros delante del Señor para obtener ese beneficio. Ahora dice así la palabra, en 1 de Juan 2:15, dice esto, 1 de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice así la palabra, no améis las cosas del mundo, o no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos, el amor del Padre no está en él. Cuando amamos las cosas del mundo, cuando tenemos esa afinidad con el mundo,
cuando nuestros pensamientos están en el mundo. Entonces es enemistad contra Dios. Y dice acá la palabra, 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces hay una traducción que dice, los deseos de la carne, algunos dicen las pasiones sexuales, dice, o malos deseos, como dice acá. Dice, los deseos de los ojos, que es la ambición de tener todo lo que vemos. Y cuando vemos, no entra esos deseos. No entran esos deseos de querer tener, para los jóvenes digo, el último celular, qué sé yo, no sé por decirte, nombrarte, ni lo conozco, el iPhone Pro 14. Son cosas que te entran por los ojos en el sentido que produce esa tentación y ese deseo. Cuando uno ve, codicia. Uno ve ropa y codicia, desea, anhela tener. Y digo, esto como roba nuestro pensamiento, nos produce una inquietud y como dice acá la palabra, el deseo de tener todo lo que vemos. Y la vanagloria de la vida, dice acá la palabra, el orgullo de poseer las riquezas de este mundo. Eso dice en la otra versión. Entonces, esto, cuando toma nuestro pensamiento, el amor de Dios ya no está en nosotros, no está gobernando. Entonces, toma muchos de estos pensamientos, sí. Y entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, pedir perdón para que limpie nuestros pensamientos, para que capture por la palabra. No quiere decir con esto que uno va a vivir desnudo, sin ropa, sin las cosas del mundo. Estamos en este mundo, pero el Señor va a dar, pero no quiere que esos pensamientos nos vuelvan locos, porque cuando te entra la codicia, te enloquece. Te enloquece en el sentido que no puedes dejar de pensarlo y querer y desear, y así todos los días pensás, te dormís pensando en esa cosa. Investigás precios, cómo conseguirlo, la manera, buscás, si lo conseguís más barato, por acá, por allá, cómo vas a alcanzar. Al otro día te despertás de la misma manera y vos sentís que te va vaciando todo, que ya no podés orar, que no podés escuchar la palabra porque tu pensamiento es tan lejos. Ahora, dice, por ejemplo acá, en Romanos 8:7, porque los deseos de la carne, los que son de la carne, piensan solamente en las cosas de la carne. Y dice, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Vemos, una persona espiritual, ¿en qué va a pensar? En mantener su relación con Dios, en la palabra, en orar, en buscar la comunión, en buscar la respuesta de Dios, en moverse conforme a la palabra. Y ahora dice acá, pero los que son de la carne, en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué vas a pensar si tu pensamiento está en el mundo, está en amistad con el mundo, en las cosas de la carne? Y como dice acá en el 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí está el tema. Ocuparse de la carne, cuando toma tu pensamiento, es una muerte espiritual. Se va apagando esa llama, se va apagando esa fe, ese deseo que tenías primeramente. Y como dice la palabra, vuelve a tu primer amor, no lo dice así en el Apocalipsis, vuelve a tu primer amor. Vuelve a ese amor primero, a tu primer amor, a Cristo. Pero vemos que cuando estamos en el primer amor también, ¿qué sentimos? Sentimos solamente, cuando uno está enamorado en ese primer amor, no piensa en las otras cosas. Piensa solamente en casarse con la persona, que no le falte, que estén todo el resto de la vida, que vivan juntos, abrazaditos, bajo un mismo techo, que sean felices y nada más. No le importa si el marido no tiene plata, no le importa si no tienen trabajo, porque cuando son jóvenes de primer amor, ninguno de los dos generalmente tienen trabajo, pero sí viven de los besos ellos. Todavía ni piensan en pagar impuestos, no piensan en tener, sí piensan en tener una casa, pero están viviendo la realidad bajo el techo de sus padres, ¿o no? Pero ellos están enamorados y ellos se abrazan y construyen castillos de ilusiones increíbles. Así es el amor. Y no hay otra cosa que entre en el pensamiento sino estar con esa persona. Se va a dormir pensando en esa persona, se levanta pensando en esa persona, suspira por esa persona, escucha un tema romántico y se refleja en esa persona. Todo eso lo tuvimos. Más la generación
de antes, ¿no? La generación hasta, yo digo, hasta antes de 2010 tal vez, y mucho antes también. Entonces nos sentimos identificados con una música, con un tema. Y yo recuerdo que yo estaba saliendo con una chica, la pasaba a buscar por el colegio, ella iba a un colegio privado, y me acuerdo que en cada pasito que dábamos nos daba un besito y recordamos por la calle donde pasamos, por la palmera que estaba donde nos besamos, y cuando íbamos abrazados bajo la lluvia, justo estaban pasando el tema ese de Ricardo Montaner, que dice viajar a tu lado en un tren, un sueño difícil de creer, y decía, bueno, en una parte nombra que estaban bajo la lluvia caminando. Entonces nos sentíamos identificados en todo eso, y todo eso te traen esos, digamos, esos pensamientos de estar enamorados, y que no hay otro pensamiento para otra persona. Entonces, en este sentido, vemos que así es el ocuparse de los pensamientos para con el Señor, porque lo dice en el 7, porque por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, solamente el espiritual, el que piensa en lo espiritual. Entonces, este es el que le trae el contentamiento, ¿no? Digamos, si en el noviazgo a su novia, a su novia, y si en el matrimonio a su esposa o a su esposo, tener una persona fiel, una persona que sabes que te ama, una persona que te respeta, eso le trae tranquilidad a uno. Entonces uno tiene orgullo, puede hablar de su esposa, su esposo, o de su novia, su novio, con orgullo. ¿Por qué? Porque sabe que él es fiel, que no le hace pasar vergüenza, no le avergüenza a la persona. Entonces, en ese sentido, uno está tranquilo y uno está orgulloso por lo que tiene. Y así también creo que el Señor, de la misma manera, quiere estar orgulloso de nosotros en nuestra fidelidad. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que es de la carne es infiel, pero la persona que es espiritual muestra su fidelidad a través, aunque se le presenten tentaciones, rechaza. Va, digamos, pidiendo perdón, entonces se mantiene fiel junto al marido. Entonces esto va a ser motivo de orgullo, porque no vamos a decir, a ver, que tenemos las personas más lindas al lado y que al lado de todas las demás personas son feas. No, hay personas que son muy lindas físicamente, pero a lo que voy, es que justamente el Señor, a partir de eso, te va probando y va probando nuestros pensamientos, como dice acá. Entonces, esto me lleva al 4.5 también. 4.5 de Santiago. Dice así la palabra: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vemos acá la palabra, nos anhela celosamente. Dice, ¿pensáis que dice en vano que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente? Y acá está hablando de la relación de esposo, en el sentido, nos anhela, nos desea y nos cela, ¿no? Como cualquier marido con su mujer. Tiene a la mujer, quiere que lo respete, entonces está, como dice, celoso, o sea, quiere tenerla para uno. Entonces, fervientemente en el Espíritu, ser fiel, eso es lo que está dando a entender. Entonces, esto nos lleva a Éxodo 20:5, mirá lo que dice. Dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, y dice, fuerte y celoso. Vemos acá la palabra. 20:5, eso dice de Éxodo, que no nos tenemos que inclinar a otros dioses. Entonces, ese es el adulterio, el alma adúltera, cuando vivimos en conformidad del mundo, pero dice, no te inclinarás porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Y cuando dice tu Dios, está diciendo tu Señor, tu amo. En este sentido habla también del esposo, ¿no? Como lo quiere el Señor para que seamos fieles. Y dice así la palabra del Señor. Éxodo 34:14. Vamos a tocar este versículo 5 y ya vamos a ir terminando.
34:14, dice así la palabra. Éxodo 34:14. Dice, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Vemos acá la palabra. No te inclinarás a otros dioses. No lo adorarás, no te encorvarás. Eso está diciendo. No te humillarás, no le servirás. Eso está diciendo cuando habla de inclinarse. La adoración idolátrica en ese sentido. Pero nosotros, cuando nos postramos al mundo, estamos adorando sus maneras. Sus maneras, cuando vivimos congruentemente con el mundo. Y ahí es cuando tenemos que empezar a meditar. Realmente, porque nadie dice que adora a Satanás acá, o al mundo. Pero, ¿cómo vivo? Eso es lo que tengo que plantearme, ¿no? Para decir, bueno, mi forma de vivir en realidad habla de mucha debilidad, habla que estoy en conformidad con el mundo. Está hablando que tengo un marido, pero tengo un amante también. Entonces por eso dice, almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y, a ver, dice así la palabra en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Dice así la palabra, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vemos, os celo con celo de Dios. Esto lo dice Pablo, con celo de Dios, porque estaba hablando de parte de Dios, el instrumento acá, en este caso Pablo. Y muchas veces habla a través del instrumento cuando estamos en adulterio espiritual. Muestran nuestros pecados, nuestra manera de proceder. Y no nos gusta, ¿no?, que nos acusen delante de todos, pero el Señor tiene que, a percibirnos el pecado que nos va a llevar a la destrucción, como dice, la paga del pecado es muerte. Entonces dice así la palabra, no, os he despesado con un solo esposo, o sea, unido con un solo esposo, o casado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, una virgen pura a Cristo. O sea que nuestra vida, ¿a quién pertenece? A Cristo. Virgen pura. ¿Por qué virgen pura? Porque en ese tiempo, recordemos, la costumbre de los judíos era llevar que la mujer se tenía que guardar, tenía que estar pura para su marido. Entonces, se guardaba para su marido. Entonces, la noche que mantenía una relación, ustedes saben más o menos la costumbre, que tenían como una tela. Entonces, cuando hacían el acto del amor, si esa tela quedaba manchada, quiere decir que era virgen. Por el contrario, si no quedaba manchada, ahí es que se armaba el problema. Ahí era el problema. Entonces, virgen pura y sin mancha. Entonces, ¿qué hacía el marido? El marido la mandaba otra vez para casa de su padre. No la quería. Entonces, esa era la mujer repudiada en ese sentido. Entonces, vemos que justamente el Señor prueba nuestros pensamientos a partir de estos ejemplos que estamos tocando. Prueba nuestros pensamientos para saber dónde estamos. Si somos de virgen pura, si nuestros pensamientos son puros o son de mujer adúltera. Y dice así la palabra en Jueces, y vamos a terminar con estos versículos. Dice así, Jueces 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente, para hacerla volver. Vemos, hasta ahí voy a leer, cómo es esta historia. Dice que le hablaba amorosamente, a pesar de que le fue infiel. Y así con cada uno de nosotros. ¿Estamos en adulterio espiritual? ¿Nuestros pensamientos están lejos de Cristo? Y sí, muchas veces se enfría. Nuestros pensamientos, vamos a decirlo así, si hablamos francamente, en nuestros pensamientos, si lo vamos a hablar en un lenguaje del mundo por adulterio, tenemos pensamientos depravados, tenemos pensamientos degenerados,
Hay muchas cosas que entran en el combo, ¿no? Como uno se hace la cabeza, en el sentido cuando ve el cuerpo del sexo opuesto y cuando ve una buena oferta, entonces, a ver, la mente vuela en sí, Entonces, así vemos que, dice acá, su concubina le fue infiel, pero su marido fue a buscarla y le hablaba amorosamente para hacerle volver. Entonces así Cristo con nosotros. De la misma manera el Señor nos va buscando de una manera: volvé, arrepentite, pedí perdón, confesá tus pecados, no sé infiel, no viva con Satanás. Y vemos que la fue a buscar a la casa del Padre, le fue infiel. Y así de muchas maneras ruega el Señor por nosotros, ruega a través de los mismos instrumentos que van apercibiendo, que van mostrando por el pecado, para sacarnos del sufrimiento, de la opresión, de la carga. Porque una vida sin el marido es una vida sin protección. Como creo que el domingo tocó Lemuel, de las viudas, que las viudas tenían el desamparo porque no tenían marido. En lo económico, como después yo toqué un versículo, que los fariseos estaban listos ahí para devorar la casa, dice, de las viudas, o sea, la heredad, la tierra, para sacarla todo. Dice, y por pretexto hacían largas oraciones. Entonces, tenían largas oraciones mostrando su santidad para poder tapar eso que realmente había en los fariseos. El querer absorber la heredad de la viuda, y en ese sentido vemos que era destrucción para la viuda. Pero así también, hermano, de la misma manera, el Señor nos quiere guardar de todo eso y quiere que tengamos la protección de nuestro marido espiritual, en este caso el Señor, que nos va a dar todo, en el sentido de que va a haber la protección de ese entorno espiritual para que pueda acomodarnos todo. No quiere decir, a ver, porque a veces se malinterpreta, a veces que Karina dice una palabra muy acertada, encontrar el sentido, y tiene razón, porque si no encontramos el sentido, o no lo da el pastor, por lo menos lo que tenemos que hacer nosotros es escudriñar un poquito y encontrar el sentido en el, a ver, de decir que el Señor te va a dar todo. Sí, pero el Señor no va a salir a trabajar por mí, el Señor es esto, lo otro, y a ver, el Señor te va a acomodar, te dice, va a afirmar tus pensamientos, todo lo que emprenda el Señor te lo va a acomodar como para que tenga un resultado bueno. Más vale que el Señor no va a trabajar por nosotros, no va a construir nuestra casa con nosotros, no va a arreglar la cama por nosotros, no va a cocinar por nosotros, más vale que no va a hacer eso. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que saber interpretar la palabra, que buscamos primero la presencia del Señor y después ordenar nuestros tiempos y todo lo que hacemos que sea productivo. A eso es lo que apunta la palabra. Y dice así, Cantares 5.2, esto sí es el último. Hay otro, pero no lo voy a tomar. Cantares 5.2, bueno, esto lo voy a simplemente explicar, porque ¿para qué lo voy a leer? Ya lo conocen el pasaje. Cantares 5.2, ¿qué le dice el amado a la amada? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de la gota de la noche. Y después dice en el 5.3, me he desnudado, responde ella. Me he quitado la ropa, ¿cómo me he de vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo me voy a ensuciar? El pretexto, ¿no? El pretexto. Pero el amado te llama. El amado te dice, estás dormida y yo quiero que me recibas, yo quiero que te levantes, yo quiero estar con vos. Por eso dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Y dice en el 5.5, yo me levanté a abrir a mi amado. Y dice en el 6, abrí a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Vemos, la oportunidad que te da el Señor cuando estás dormido, uno no puede poner pretexto, uno no debe tener para la conveniencia de uno. Si te dice que estás dormido, que estás tirado, que hay excusas, que no te querés levantar, pedile perdón para recibir a tu amado, para recibir la protección, el amor de Dios. Y como dice, salí a abrir a mi amado y ya se había ido. El Señor, como en el caso de Levita con la concubina, sale a buscarnos amorosamente, nos llama, quiere estar en comunión con nosotros, en amores con nosotros. Ahora, cuando ponemos pretexto, puede caber esta posibilidad, que abramos nosotros después, cuando nos decidimos a abrir, tal vez pase la oportunidad. Y eso es lo que nos quiere el Señor. Porque pasó la oportunidad
Y primeramente el Señor nos busca, pero después lo vamos a tener que buscar nosotros. Y cuando digo buscar nosotros, sería con dolor, con miserias, con destrucción de hogar, con muchas de las cargas, muchos espíritus de muerte, muchas enfermedades. Y eso es lo que nos quiere el Señor. El Señor, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestros pensamientos tan cómodos, todavía tenemos la oportunidad. Y vemos que en el caso de la infidelidad de la mujer adúltera, ¿por qué maneja la situación? Porque todavía está cómoda. Pero después, en el momento de la aflicción, es cuando también el Señor, hermano, deja pasar oportunidad, te entrega a tus amantes, como dice en Ezequiel 16. Y ahí es el tema de la destrucción, en nuestros dolores. ¿Cómo venimos delante del Señor? ¿Cómo le buscamos? Porque dice, yo abrí, dice, a mi amado, pero ya se había ido. Y dice, lo busqué. Y dice, después cuenta toda la historia, que los guardias, dice, de la ciudad me golpearon. Entonces, muchos dolores a lo que es el adulterio espiritual, el dejar nuestro pensamiento que esté en amor con Satanás. Por eso, de una y otra manera, nos habla amorosamente para que volvamos a la presencia del Señor. Amén.